Muy buenas gente, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo para el canal. Y hoy de nuevo jugando a Amulet Titan, una versión un tanto diferente, ok, con algunos cambios que ahora mismo explicaré. Y que, bueno, pues lo dicho, sobre todo este tipo de vídeos es del tema didáctico para aprender cómo jugar contra y con Amulet Titan, ok, contra diferentes matchups. Y eso, sobre todo, me gustaría que sirviera para aprender, ok, tema de aprendizaje. Y bueno, comentando los pequeños cambios que le he hecho al mazo, la verdad que antes jugaba algún Journey Discovery más, ok, como tenemos enfrente, pero ahora mismo llevo solamente uno y quité los de Explorer, pero ahora mismo llevo tres, ok. Está muy bien el Journey Discovery, pero es verdad que es un drop de coste 3, es decir, me refiero que si tú no tienes ningún drop que sea de coste 1 o 2, no es una mano viable, puesto que pasa un poquito lo mismo, ¿no? Pero es verdad que el tema de Explore siempre es bastante bueno, ¿ok? Está pensando incluso en quitar la simbiosis, sin embargo alguna copia me gusta llevarla siempre, pero siempre. Pero voy a meter también el cuarto Garden. Lo que pasa es que me parecía muy excesivo, o sea, yo lo estuve probando en ligas y tal, y me parecía muy excesivo cómo salía, y bueno, sobre todo el tema de que a lo mejor había manos en las que tenías dos Garden, pero no tenías ningún amuleto, o ningún mapa, o no tenías a lo mejor nada, o no tenías eso, la opción de tener ningún amuleto. Así que lo dejé en 3. La verdad que es un número que a mí me ha ido muy bien y que me gusta mucho. Y por último probé a quitar, que es lo que he hecho, quitar la boyuca, la llevo de banquillo ahora. Y he metido una tierra más, creo que es una Saint Sanctuary más, ¿ok? Llevamos ahora mismo de Bonesland 5, 9, 10, ¿ok? Antes creo que llevaba 9 en total. Quité la Celestia en su momento. Y bueno, por lo dicho, ahora mismo sobre todo un montón de country, en el sentido de que llevamos 3 explore, llevamos bastantes explore. Y podría plantearme quitar la simbiosis, meter la boyuca de base, que es una tierra que a mí me encanta, la verdad. Que me parece que de base es súper importante. Y bueno, con el tema de cantrips no nos costaría tanto el tema de encontrar el coloso, encontrar cualquiera de los 4 titanes o algún pacto. Por el tema sobre todo de que a mí no me gusta llevar dos colosos. Vamos a empezar la partida, vamos a ver contra qué jugamos. Pero a mí, sinceramente, no me gusta jugar con dos colosos, ¿ok? Porque muchas veces no es un drop, no es una línea que tengas que seguir en la partida, ¿ok? Pero tiene a lo mejor uno de mano, o es que uno de mano no gusta, de verdad. ¿Por qué? Porque a lo mejor o tienes que desarrollar demasiado el tema de maná, o yo que sé, como no tengas una salida rápida tendrás que jugar el maná, ¿no? En el sentido de que tienes que desarrollar el maná en la mesa, y a lo mejor no te queda ninguna tierra en la mano cuando vas a jugar el coloso, te queda una tierra. Por eso es que a mí dos colosos no me gusta jugar, pero nada. No, esta mano no está mal, ¿no? Esta mano es turno 1 saga, también depende de lo que robemos, pero turno 1 saga, turno 2 garden, turno 3 de combo. Ahora depende de mí lo que juegue él, ¿no? Pero me refiero que no es una mano mala, que es una mano que no está mal. La verdad, quizá alguna cosa la quitaría, mira, dame un amuleto y te lo compro. Todo lo demás. De hecho, con amuleto, si me agarro el Explore sería un turno 2. O sea, lo cual me molaría tela. Por uno blanco, Hammer Time. Ok. Vale. Tengo mis dudas, ¿eh? Tengo mis dudas ahora. Es que si hacemos Garden Amuleto, si de turno robamos algún Explore o alguna... algo del estilo, podemos comprar en el turno. O sea, en turno 2, claro, pero ¿qué les ocurre? Que tampoco sé muy bien lo que voy a robar. Lo cual ya... Ah, de todas maneras, salir de Garden... Estoy pensando bastante por ello. Si hacemos Garden Amuleto, si en turno, si no robamos lo que estamos buscando, podemos hacer Saga y combar perfectamente en el turno 3. Simplemente. Y si robamos algún tipo de Ramper, es te combo en el turno y ya está. Porque básicamente Garden Amuleto, si en turno Bonesland, con el que no es verde copiamos, con el verde Grazer, y a partir de ahí de robar algún Explore, de robar algún Journey, de robar un Pacto Verde también nos vale para combar. Pues no es mala idea ahora que lo pienso. O sea, yo estaba diciendo por el tema de la saga. Es verdad que, oye, saliría un poquito más para adelante, pero jugando contra Hammer, que ahora me comeré mis palabras, pero que no lleva de base, no lleva nada para acceder al amuleto. No me parece una línea mala, siendo sincero. A ver. Tambor. No está mal. Pues no hemos robado nada. Estoy pensando ahora si tirar... tengo esto enderezado. O si... final del turno copiarlo. Sobre todo por dejar el Grazer en la mesa, ¿eh? No por nada, por si acaso. No es por otra cosa.
Por si acaso me veo muy contra las cuerdas, en el sentido de que tenga de que tenga martillo y tal. Prefiero hacerlo así. Con Surulturf, a la mano la Boseiju. Y damos turno. Si yo pongo mi Faruk con el tema de martillo, le peto algo. Y si no, final del turno, copio. Sin el turno, Silencio Santuario. Son bueno, 6 maná ya, titán. Y pegamos y punto. O sea, no hay mucho misterio ya. No es un pairing malo, es decir, un pairing favorable para Amulet. De los pocos pairing que puedes decir que, wow, va bien Amulet ahora mismo en el meta. Este podría ser uno de ellos. Paramos. Si hago martillo me da un poco igual. Pone token, vale. Va adelante. No, sí, con el token tapea, martillo aquí. Ok. Pero es un pelín favorable para Amulet porque tenemos muchas herramientas contra él. Generalmente el Grazer es muy bueno por el tema de los blocks como estos, ok. Y bueno, ahora mismo simplemente... Era bajo tierra ya, ¿no? Por el tema de no cagarla y tal. Así que creo que a eso. Que ha jugado tierra ya y todo. Final del turno, copiamos. En nuestro turno titán, pegamos de 20 y ya está. A menos, de verdad, ayer tuve una mala suerte jugando. O sea, increíble. Situaciones como esta en las que me robaba una pieza de combo con el titán. En el sentido de que me roba ahora mismo la Boros Garrison. Menos mal que no, ¿no? Pero... de tener ya la partida hecha, decir, bueno, si tú no te pego de... Pero claro, mana justo, porque tengo un par de amuletos. Y juego Bonesland y son 6 mana justito, vale. Y del sentido de hacer, a lo mejor, me robo luego la Boros Garrison, me robo las Slayer. Y me robo las Slayer. Eso me pasó ayer un montón de veces. Me robo las Slayer y es como, tío, joder, madre mía. De verdad, de rollo decir... Paso, hoy no es mi día. Situaciones como esta, en las que está claro que es Titán, más 2 más 0, más 2 más 0, pego, busco la Sanjon y aquí concede, ¿no? O... Ah, no, coño, vale, no. Que me queda el trigger este. Lo tengo bien, ¿no? Sí. Y bueno, simplemente baja tu tierra, ve a por la Boros Garrison, ve a por la Slayer y tal, y das más 2 más 0 de prisa de vigilancia. Y no es del rollo, no, me robo la Sanjon, que no me puedo dar Double Strike, y bueno, por lo menos voy a poder darle más 4 más 0 de prisa de vigilancia, luego pego, me busco cualquier cosa y tal. No, de robarme la Slayer, es como de rollo de decir, tío. Vaya, putadón. O sea, sí, dolor máximo. En el Mirror creo que fue. No me acuerdo muy bien, pero creo que fue en el Mirror. No, en el Mirror entonces no sería una partida, no sé esa partida. Yo recuerdo en un Mirror no poder matar porque me robé la Slayer. Debe resistir a una hostia suya y aguantarle con la Boseiju y tal. Y tiene turno de literalmente decir, vale, está todo claro. Ok, creo que eso, no me acuerdo muy bien si subí la partida al canal o no. Pero de rollo decir, bueno, pues es simplemente bajar una Bonesland de la mano cualquiera, Titán y pego de 20 normal, ok, no hay riesgo de nada. Aparte, no sé por qué, pero creo que deduje, si era la segunda partida, deduje que no tenía la Force of Vigor, por lo mismo, creo que hice también saga y amuleto y tal, y no tenía. Estoy pensando en el Dismember y tal. No suelen ir mal contra Hammer. O sea, depende mucho del contexto, ¿no? Pero en realidad es que estoy pensando también. Es que hay veces que me gusta meterlos y no está nada mal por el tema de la Stoneforge o el tema de matar al que equipa, ¿no? Pero que muchas veces puede ser un drop muerto. O puede ser el rollo de decir que acá el oponente es martillo en respuesta a Dismember, en respuesta al martillo, que ahí son cosas que me han pasado y que duelen. Pero que no es tan mal contra Hammer, pero hay muchas veces que no suelo ni meterlo siquiera. Y creo que no nos hace falta, la verdad, siendo sincero. No nos hace tanta falta. Quitamos una saga, quitamos el par de caverna. Quitamos el coloso y quitamos algún explorer. Bueno, en realidad el mapa tampoco es mala idea quitarlo. O quitar mapa, explorer y meter algún dismember. Es que para meter uno la verdad que no lo metería, pero por si acaso, más que nada, ¿no? Tampoco es mala idea. O si el paquete en mapa me pasa mucho eso, que me salva de muchas veces. El rollo de decir, también me pasa con Transmer muchas veces, el tema de que tengo un montón de maná y ahora con la saga no puedo buscar el mapa porque lo he quitado y no puedo ir por el titán. Me ha pasado así de veces, así. Así que... voy a probarlo así.
Quitamos un Explore. Todo lo más normal. Obviamente el Coloso siempre se va, ¿ok? Contra mazo de estilo, contra Mirror, contra Hammer. Se van porque es muy lento. La verdad. Y no tiene cabida, básicamente. A ver, sale el oponente. Esta mano es de esas que yo digo, hostia, que tiene mucho removal. O sea, tiene mucho removal, tiene mucho banquillo, lo hace muy bien. Pero hay que robarse las tierras, a la Bonesland y tal. No me parece mala por el tema de que también tenemos el explosivo. O sea, es mucho side. Y sobre todo potente, ¿ok? Ahí sí sale de encantamientos, si sale... Si sale de cosas del estilo vamos a frenar un montón. Pero cuando digo un montón es un montón. Me roba a Bonesland, genial. Solo me queda cargar el titán. Y adelante. Por ejemplo, ahora se hace Stoneforge. Me podría pensar... Bueno, depende de lo que busque con la Stoneforge, claro. Si busca el Caldra... Si busca el Caldra, sí que puedo tirar los explosivos de 2. Si no lo... O sea, si buscan martillo... Suele ser normal que busque martillo cuando tenga... Ahí está, busca martillo. Pero yo digo, no, si busca el Caldra, tengo en la mano para joderlo un poco. Para que no lo pueda jugar, claro. Bueno. PC para la Q. Sinceramente tengo un Grazer de sobra en la mano, así que no me preocupa tampoco mucho la situación. Hemos robado el titán, perfecto. Pues ahora estoy en duda. Hostia, estoy en duda porque sin turno daría para hacer el titán precisamente. Se dice pronto, pero... Hostias. ¿Y si tiro explosivo a uno? O sea, si tiro la misma que tengo en Land Drop. No quiero tirar la Bonesland, obviamente, porque, bueno. Quiero tirar Titán, sin el turno. Me molaría. Pero si tiro, por ejemplo, un explosivo a uno, un explosivo sobre todo a uno. Explosivo a uno. Es que quiero verlo, porque la FOB la tengo en la mano. Y de rollo de que se pase un poco. O sea, si me pega 10 con el martillo, vale. No me... Creo que voy a tener paciencia, voy a dar turno. Lo mismo. Si me va a pegar de... Si va a tener letal en el turno, sí que tiro la FOB. Si no va a tener letal, no es necesario. O sea, con el Titán perfectamente puedo buscar un par de Boneslands y quedarme enderezado y punto. Vale, eso me da totalmente igual. Adelante. Poseijo quizás, ¿no? Sí, Poseijo. Y va a pegar de 10 con el martillo, vale. Mola porque ese tipo de manos no te esperas que la hagan titán, ¿eh? O sea, mola tela. A ver. Martillo por ahí. Sigard Eye, lo equipa la Stoneforge. Mira, pues la Bonesland. De todos modos, no me gustaba... No me habría gustado jugármela, ¿eh? O sea, no robar la Bonesland y quedar un poquito ahí, mirando, ¿no? Así que la verdad creo que no lo he hecho mal. En el sentido de que me gustaría hacer titán, como he dicho antes. Así que bueno, tapeamos. Grazer. Bonesland. Grazer. Bonesland. Grazer. Bonesland. Grazer. Bonesland. Pues unos explosivos de uno, ahora mismo flipante también, ¿eh? A ver, tontería, pero unos explosivos de uno ahora mismo... Ojo, ¿eh? Se dice rápido, pero es que le barro la mesa. Y lo único que sabe a mí son los Grazers, sí que es cierto, se va el amuleto. No creo que sea necesario, creo yo, ¿eh? Titán, obviamente no pago. Tengo el mana justo. Y con eso tiro para adelante. Más 2 más 0 prisa vigilancia. Y luego tengo que pensar si ir a por... O a por un par de Bonesland para tirar la Force of Vigor. O me voy a por directamente a jugar el explosivo y ya está. No tengo nada verde en la mano para tirar la FOB. Así, por tirarla un poco. Así que también estoy pensando en tirarla en mi turno. Sobre todo para quitarme de problemas. No es por otra cosa.
Más vamos a hacer prisa de vigilancia. Y si yo lo hiciera, tiraría el martillo. Martillo Sigarda, por ejemplo, ¿ok? No es por otra cosa, pero martillo Sigarda. La verdad es que es un poco lo que más me preocupa ahora mismo. Me voy a quitar la deprisa. Y le digo de tirar mi turno por si tiene, por si tiene protección en la mano, por eso lo digo. Así que bueno, vamos a hacer doble simi. Lo voy a hacer ya, lo he dicho, no voy a jugármela. También es verdad que con 3 cartas en mano, lo he dicho, puede tener alguna protección y tal. Pero también por el tema de Shadow Spear, por el tema de un poco todo, ¿no? Y obviamente la protección. O sea, no es otra cosa más que esa, creo yo. Por la que no la hago en el turno. Voy a partir martillo, Sigarda. O sea, no, no me hace falta partir la Piting ahora mismo. Si me veo ya muy apurado, entonces tiro explosivo y bueno, ya todo lo que venga. Pero ahora mismo, tal como está la partida, no creo yo que me haga falta... Vale, roba. Que me haga falta partirlo de la Boseiju. Es muy cómodo con Titán, siempre pegar, Boseiju, Bonslang a la mano, pero no creo que ahora mismo me haga falta, sinceramente. De todos modos, en mi turno tiraré el explosivo de 1, por si es que fuera necesario. Porque ahora seguramente tengo un martillo en la mano, se esperará que pegue, ¿no? Si eso. Sabe que no puedo petar la Bonslang, lo cual ya es un plus a su favor, ¿no? Ahí petar la Bonslang. Que no puedo descartar la Boseiju, no puedo usar la Boseiju bien. Y... bueno, pues no está nada mal, ¿no? O sea, incluso yo creo que pegando normal, aunque me haga martillo, gano, ¿no? Porque me busco... no puedo buscar dos Balakut, por desgracia. Pero me busco Balakut Besúa, por ejemplo. Si la Besúa a la mano, tiene que ser con esto. Sí, creo que no me hace mucha falta. O simplemente me espero. Puede tener impacto de 6, sí que es cierto. Por eso quizás esperarse sea mejor que otra cosa. Vendrá con 5 manás. Haría... sí, voy a pegar. Por ver más que nada lo que tiene antes del combate. Pacto de Sile, ahí está. Ah, la verdad que me lo esperaba. Endereza, adelante. Nada, esperaba que pudiera tener algo de estilo, como es normal. Obviamente no... no es que no vaya a tener nada. Aquí lo he dicho, explosivos de 1 me están tentando mucho, ¿eh? Me están tentando bastante. O tirar de tirada, por ejemplo, y empezar a hacer paros. También es una buena idea. Pero creo que tirada por plantearle tal el turno siguiente, ¿eh? No me hace falta ahora mismo jugarla, en el sentido que ahora voy a jugar una Balakut, son 5 manás, y en el turno ya puedo hacer Driada, Landrop, son 6, más Pericia Vigilancia, lo mato en el turno. Y algo que no se espera, la verdad. O me espero simplemente y mira, juego la Slayer y le doy prisa a Titán y punto. O sea que tampoco tiene mucho misterio. Voy a tirar los de 1. Pago. Damos turno y lo dicho, yo creo que esta partida es, la tiene bastante complicada. Yo me sobre todo por lo mismo, porque tampoco sé qué tiene en la mano y no me... no era del rollo de decir, claro, si jugaba la triada, la verdad que sí, hacía palitos, pero que, bueno, pues estaba un poco ahí. Ok. Que voy a quedar un poco igual, voy a bloquear. Lo he dicho, el próximo si que tengo que petarlo me da un poquito igual. Adelante. A ver, se mete un pato salido de side, así que tampoco me importa mucho. Sí, no... o sea, por lo dicho, creo que tengo letal y ya. A ver, no es el caso, claro. Adelante, roba.
Pero por lo dicho que creo que no... O sea, sinceramente lleva un pacto de side, de banquillo, de side, así que no... O sea, que no pues, lleva nada más. O sea, podría haber buscado perfectamente Titán, pero al fin y al cabo no me podía dar prisa. O sea, no es un pelín muy difícil, la verdad, a ver. Y bueno, si te ha gustado, recuerda suscribirte, comentar, compartirlo. Y por no si has aprendido, la verdad que lo agradecería. Dicho esto, nos vemos en el siguiente. Adiós.